Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo encuentro de nuestro ciclo de clases a distancia. Hoy es nuestra clase número 5 sobre la exhibición El Dorado. No sé si hay gente de acá que pudo ver la muestra en vivo. A veces nos visitan virtualmente personas que no están en Buenos Aires, así que ahí ya veo que alguien desde Tucumán. Así que bueno, un poco estos encuentros también nos permiten, por un lado, profundizar en los contenidos de la exhibición, pero por otro lado también acercar a los artistas que participan a quienes no pueden ver directamente las obras en las salas. Hoy la clase de artistas para artistas, porque la hizo nuestra educadora Melina Herrero, que también es artista visual, Acá ilustradora, estoy. ¿Cómo y están? hizo una selección de artistas que forman parte de la muestra y que tienen, bueno, como particularidad esta elección de materiales y tecnologías no convencionales para las artes plásticas, que es una característica bastante transversal del arte contemporáneo. Así que, bueno, vamos a conocer un poco estas producciones bastante novedosas y conocer a estos artistas que también tienen en común, que son artistas que son muy jóvenes, que están trabajando en América Latina y bueno, con unas propuestas que dialogan también con nuestro pasado, la historia de América. Así que bueno, hecha esta pequeña introducción, le paso la palabra a Meli. Vamos a estar juntos alrededor de una hora y vamos a tener unos espacios de intercambios, así que bueno, esperamos que participen. Hola a todos, a todas. Yo soy Melina Herrero, integrante del Departamento de Educación y voy a estar a cargo de la clase que, bueno, brevemente les comentó Noé y les di una introducción, ¿no?, sobre el tema. Voy a compartir la pantalla, así que esperamos unos minutitos para que se comparta todo bien. Bien, ¿se ve bien? Ah, está cargando. Avísenme si va todo bien. Perfecto. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo encuentro de este ciclo de clases a distancia dentro del marco de la exhibición El Dorado. Esta clase la llamamos materialidades, protagonistas en la obra de Betsabe Romero, Santiago Montoya y Tania Candiani. Ahora vamos a charlar y a profundizar sobre sus trabajos, pero quiero contarles primero, antes de empezar, sobre los contenidos que vamos a abordar en este encuentro y cómo, bueno, se va a estructurar este encuentro, esta clase. Primero voy a dar una contextualización muy breve y acotada sobre la exhibición El Dorado, un territorio, que es la actual exhibición que se encuentra en proa. Luego vamos también a descubrir cómo aparecen las materias primas en esta exhibición, y ya en la segunda parte nos vamos a meter de lleno en estas materialidades, en estas materias primas que van a ser las protagonistas del encuentro, y luego obviamente también hablar de los artistas que, bueno, van a ser los que van a utilizar estas materias primas y que van a estar presentes en sus obras. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar. El Dorado, un territorio es la actual exhibición que se encuentra en proa. De hecho, bueno, vamos a realizar este encuentro en el marco de esta propuesta que trata sobre el mito del Dorado. No sé si lo conocen, voy a hablar brevemente sobre él. Es un mito que cuenta sobre una ciudad legendaria. Acá estamos pudiendo ver las imágenes que van rotando algunas de las obras presentes en la exhibición. Vuelvo, el mito del Dorado trata sobre una ciudad legendaria que los europeos van a creer cuando llegan acá a América, que se encontraba en algún lugar del territorio. Era una ciudad que tenía una particularidad muy importante, que era que supuestamente toda estaba construida en oro, y bueno, ellos tenían que llegar
como lugar sagrado y también, bueno, para extraer este metal precioso que, bueno, fue un motor de búsqueda durante este periodo por todo el territorio americano, ¿no? De hecho, bueno, la muestra, el eje principal de esta muestra se va a basar sobre este mito y también sobre todo lo que sucedió o, bueno, contextualizado dentro de la época de la conquista, claro, que es ahí donde, bueno, aparece y nace este mito. Bien, ¿cómo aparecen? Esto es lo que me interesa para empezar este encuentro, cómo aparecen las materias primas en El Dorado, que ellas van a presentarse a partir de la sala 2 y la sala, perdón, a partir de la sala 3 y de la sala 4. Acá vamos a ver unas imágenes que les voy a mostrar de las salas. Las materias primas van a aparecer en distintas obras de distintos artistas. Bueno, esto no lo mencioné. Los artistas que participan de la muestra son aproximadamente 40 y son artistas contemporáneos latinoamericanos. También hay piezas coloniales que fueron prestadas del Fernández Blanco, del Museo Fernández Blanco, que es un museo acá de Buenos Aires, que queda por la zona de Retiro, de arte colonial. Pero me interesa que prestemos atención a estas dos salas, a la sala 3 y a la sala 4, que es en donde por parte de la curaduría va a aparecer un quiebre, ¿sí? Donde, bueno, nos vamos a meter directamente en el territorio americano y vamos a ver presentes en cada una de las obras distintos tipos de materias primas, ¿sí? Acá tenemos una imagen de la sala número 3 con, bueno, la obra que nos recibe, que es la obra de Teresa Pereda, con las tierras. Por atrás tenemos las obras hechas en chocolate, la obra de Betsabé con el caucho, obras de cobre, aparece la plata también en esta sala, las hojas de coca, ¿sí? Estas materias primas vienen a dar cuenta de las riquezas, de la verdadera riqueza de América, ¿no? Y cómo, bueno, ese oro se va a ver, ese oro que en realidad no encuentran en grandes cantidades en esa ciudad que se imaginaban, bueno, se va a ver resignificado en las materias primas, ¿no? Pensando que el verdadero oro en realidad que encuentran van a ser estas materias primas. Bueno, un acercamiento a la sala 3, esta es la sala 4 con la obra de Martín Chambi, fotógrafo peruano, la de Iván Argote con la batata de oro. Tenemos un pedacito de Víctor Gripo, con todo este sector dedicado a la papa. Por atrás tenemos también un sector, allá la pueden ver, a la obra de Marta Minujín, con el choclo, bueno, la cochinilla, que es una obra que vamos a tratar más adelante, el tomate y el ají, ¿sí? Bueno, todas estas materias primas, como bien dije, eh, vienen a mostrar lo valioso de la tierra, ¿sí? Y, bueno, de la verdadera riqueza de América. Bien, antes de empezar, quiero que hagamos un breve ejercicio antes de presentar a los artistas y a las materias primas, que es el siguiente, el que aparece en esta diapositiva. Nos vamos a tomar un minuto para elegir o agarrar un objeto de nuestros escritorios, de nuestra casa, bueno, de donde estén. Elijan un elemento que tengan a mano, un elemento que les llame la atención, o bueno, el que tengan más cerca o más disponible. Y quiero que lo analicemos a ese elemento. Lo analicemos de la siguiente manera, ¿no? Atendiendo a estas preguntas que aparecen en la diapositiva, pensar en qué material, o descubrir de qué material está hecho, si es frío, caliente, suave, áspero, cómo es la textura, si tiene olor, cuál será su historia, quizás no conozcan, ¿no? En qué época se ha inventado este elemento, pero bueno, ustedes pueden imaginar o realizar distintas asociaciones. Bueno, atiendan a todo esto que aparece en la diapositiva y en unos segundos charlamos y debatimos a ver qué es lo que encontraron, qué características tiene ese objeto. Les doy unos minutitos. Este es un ejercicio para, bueno, entrar en clima y descontracturar un poco tanta teoría.
Bueno, me van diciendo, si qué encontraron, quienes quieran participar, hacemos o presentamos dos elementos nomás. Es muy breve esto que propongo. No es si vos querés. Sí, acá veo que Isabel está mostrando un lápiz. Isabel, querés abrir tu micrófono? Hola chicas, ¿cómo están? Sí, Hola Isabel. un lápiz. Bien. Bueno, y bueno, ¿lo analizaste? ¿Lo descubriste? Sí, bueno, está hecho de madera, Bien. es frito, es suave, pero no tiene olor, no tiene olor. ¿Cuál es su historia? No sé cuál fue su historia, pero era de mi hermano, o sea, tiene una historia acá. ¿Dónde se fabricó? No sé tampoco, ya está viejito, ya se han borrado de dónde vino. Y puede tener uso para lo que fue creado, a veces uno se lo agarra en el pelo, ¿no? Y Pero pintarlo poner si el pelo. puedo. Ajá, pintarlo si puedo. Y también capaz de agregarle otro objeto, un borrador. A veces los chicos los ponen encima. Eso se me ocurre. Bien, ¿sabes qué? Cuando mencionaste que el lápiz, o ese lápiz en particular, no tiene olor, yo sí le siento olor a los lápices. Yo los huelo y le siento como el olor a la madera y me encantan. Pues bueno, yo soy dibujante y qué sé yo, sí que tengo gran cantidad de materiales y siempre como que los huelo, me encantan. Pero bueno, quizás ese no tiene tanto olor, o un olor característico. No es Bueno, que yo a veces no huelo, en cambio. ah, buenísimo. Bueno, gracias por compartir eh, tu objeto, Isabel. ¿Quién más quiere participar? ¿Alguien más quiere? Meli, acá hay varios en el chat que mencionaron Ah, el mate, así que perfecto. me parece que está buenísimo. Si alguien de los que dijo el mate quiere prender el micrófono y hacer un poco una descripción de su mate, están invitados. Buenísimo. Acá también aparece con Victoria un saumerio. Qué rico. Bueno, Y el mate estaría yo buenísimo puedo. también. Sí. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo Bien. están? Sí, bueno, así como un objeto que sufrió una transformación, ¿no? Un mate de cerámica, que primero fue, ¿no? Arcilla, barro, fue moldeado, tiene un trabajo manual, lo hizo mi profe de cerámica, porque voy a un taller de cerámica y se lo compré a ella, tiene esa historia y como justo hoy hablamos sobre eso, de cómo está presente, ¿no? Al conocer quién es la artesana que está detrás de este producto, es como que me acompaña, ¿no? Entonces es, nada, un poco la producción, la materia que se transforma, y sí, si el mate se rompe, yo lo hago maceta, por ejemplo. Ah, perfecto. Buenísimo. Es interesante tanto de lo que dijo Nancy como de lo que dijo Isabel, me atrevo a meterme. Esto de que por ahí tienen como su historia personal, su historia individual, que ustedes la anclan con afectos, con trabajos, con saberes, y también tienen una historia de la tecnología que llevó a la producción, ¿no? Que también es una historia bien interesante, la historia de la cerámica como técnica, lo mismo la talla de la madera o la historia incluso de la tecnología de la escritura, ¿no? El lápiz para escribir, para dibujar, también asociado al papel. O sea que hay un poco algo vinculado como con la propia historia y algo del objeto que es más allá del individuo, como en la historia del hombre con mayúscula, digamos, de lo humano. Sí, de lo que significa el mate en tanto vínculos, vincular, y lo que porta que es la yerba mate, que es propia también de América, y es algo que nos identifica a nivel internacional, ¿no? A los rioplatenses, sobre todo. Estamos siempre Ujú. solos, pero acompañados con el mate. Bueno, buenísimo. Súper interesante todo esto que fuimos charlando. Bueno, vamos a empezar con el encuentro y con la parte, bueno, más teórica, pero me resultó interesante hacer este breve ejercicio porque, bueno, un poco de esto se trata la clase, ¿sí? De esto vamos a charlar eh,
en relación a los materiales, a las materialidades y a las materias primas que van a elegir los artistas, y bueno, cómo se van a ver resignificados esos materiales y cómo todo esto de la historia, de, bueno, el sentimiento, de las tecnologías que comentaba recién Noemí, van a aparecer también como, bueno, subtexto de esa obra, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan, que quieran comentar algo más? Bueno, voy a continuar. Cualquier cosa, levantan la mano o bueno, prenden el micrófono. Bien, bueno, ahora sí vamos a presentar a las materialidades protagonistas de este encuentro, que van a ser el caucho, el cacao y la cochinilla. Hicimos esta selección de 3 artistas que participan del Dorado, que van a ser Betsabe Romero, una artista mexicana que, bueno, trae a la cultura popular mexicana y a la identidad, ¿sí? Ella va a trabajar con temas sociales y va a hacer un uso innovador de un elemento cotidiano que va a ser la rueda, ¿sí? Específicamente la llanta, el neumático, lo va a utilizar como un medio artístico. Después lo tenemos a Santiago Montoya. Santiago Montoya es un artista colombiano que va a hacer uso del cacao, y bueno, él también va a hacer uso de esta materia prima en su producción, con obras que van a mezclar la historia. Él va a traer las distintas ritualidades prehispánicas y también va a trabajar con la identidad. Y por último la tenemos a Tania Candiani, que va a hacer uso de la cochinilla, y ella, bueno, es una artista que fusiona arte, ciencia y tecnología. Es muy interesante su trabajo, y también, bueno, va a trabajar con temáticas vinculadas a la memoria, a la comunicación y a la preservación del conocimiento, ¿no? En instalaciones, bueno, vamos a ir descubriéndolo, performance y objetos sonoros. Muy bien, vamos a comenzar con el caucho, ¿sí? Esta clase se va a dividir en 3 bloques. Primero voy a presentar a la materialidad protagonista, que va a ser la materia prima, y luego vamos a presentar al artista. Bien, el caucho. El caucho va a ser una materia autóctona de América, que, bueno, se considera química, y que se va a extraer como una emulsión lechosa de un árbol, que esta emulsión lechosa vendría a ser como la savia de la planta. El árbol del cual se extrae el caucho es del género Hevea y se llama Hevea brasiliensis, ¿sí? Es el nombre específico. Y bueno, el origen de este material se encuentra en el centro y en el sur de América, como ya lo mencioné, y los indígenas lo denominaban al árbol caoutchouc. De hecho, bueno, de ahí viene el nombre, ¿no? Caoutchouc, que significa árbol que llora. Bien, bueno, acá tenemos en la diapositiva más información, que ahora lo voy a retomar un poquito más adelante. Tenemos la imagen también de esta sustancia lechosa. Les quiero mostrar un videíto de cómo es la extracción de este material. Lo voy a poner en silencio mientras, bueno, yo voy comentando por encima de él. Bien, los antiguos mesoamericanos, que van a ser los aztecas en este caso, van a producir con este material pelotas de goma, ¿sí? De goma de látex. Y estas pelotas, bueno, van a ser encontradas por los europeos, y obviamente les van a llamar muchísimo la atención el pique, el rebote, la altura que alcanzaban estas esferas hechas de este material novedoso, ¿sí? Los mayas también van a realizar zapatos de goma, hundiendo sus pies en látex. En la zona de Brasil se va a trabajar esto todo, ¿no? En la época prehispánica. Se va a producir tela hidrófuga, que es tela impermeable.
Y bueno, también se van a realizar o van a utilizar el caucho los prehispánicos para realizar cintas, como si fuesen cintas de goma para sostener distintos instrumentos de madera y de metal, y también lo usaban para armar los mangos de esos instrumentos que utilizaban. Y parece que, bueno, las primeras muestras que van a llevar, bueno, le vuelvo a poner play porque es muy cortito para que lo vuelvan a ver en detalle. Las primeras muestras que van a llevar a España de este material se van a utilizar como goma de borrar. De hecho, bueno, en el paso de mi facultad utilicé muchísimo en dibujo la goma de caucho, que la goma de caucho lo que permite es, bueno, realizar o extraer el grafito en distintas cantidades, generando distintos valores, y es muy, muy buena la goma de caucho, y también como goma de mascar. Esto con las primeras muestras que han llegado de España. Luego, bueno, con el pasar de los años, y a ver, diapositiva, este caucho se va a convertir en la materia prima primordial para, bueno, crear un producto que va a ser esencial, ¿sí?, para la era industrial. Estamos hablando de la fabricación de los neumáticos. Voy a poner play para que puedan ver un pequeño video. Es un poco largo, no es pequeño, pero bueno, yo lo pongo de fondo para que ustedes lo vayan visualizando mientras yo les voy contando, como hicimos recién. El proceso de la fabricación del neumático aparece a partir de un invento con, bueno, uno de los avances más grandes de la ciencia, que va a ser el proceso de vulcanización. El proceso de vulcanización es, bueno, un descubrimiento que en 1839 trae o descubre Charles Goodyear. Seguramente le llame o conozcan este apellido porque, bueno, es el nombre de una de las marcas de llantas más importantes del mundo. Él supuestamente de una manera azarosa descubre el proceso de vulcanización. Seguramente fue así, pero él ya venía realizando distintos procesos que estaba llevando a cabo y experimentos, ¿no?, para poder transformar ese látex o ese caucho en un material mucho más resistente. Y bueno, el proceso de vulcanización funciona con calor, metiendo en el calor el caucho y azufre. Entonces parece que a Charles Goodyear se le cayeron estos dos materiales en una estufa y descubrió, bueno, un caucho sumamente resistente y duro resistente hacia distintos cambios climáticos, ¿sí?, hacia, bueno, distintos climas. Bien. A partir de este proceso de la vulcanización fue que pocos años más adelante se crea, bueno, el neumático, ¿no?, que necesita de esta resistencia que trae el proceso de vulcanización. Perfecto. Bien, vamos a dejar un poco a la historia del caucho a un lado y vamos a trabajar ahora con nuestra primera artista, que va a ser Betsabe Romero, una artista mexicana. Acá la podemos ver a Betsabe, es muy joven, lo comentó Noé, los tres artistas son muy contemporáneos entre sí. Betsabe es una artista que va a trabajar con instalaciones, con arte objeto, con intervenciones y también con videos, y ella va a hacer una mezcla entre el arte contemporáneo con el arte popular. Va a estar muy interesada por temáticas sociales como la migración, como los roles de género, las tradiciones mexicanas, ¿sí?, la religiosidad, el mestizaje. Bueno, el mestizaje va a ser algo que a ella le va a llamar mucho la atención. Ella va a modificar objetos cotidianos, como acá lo podemos ver, cómo van a ser las llantas, que va a ser un elemento sumamente utilizado dentro de su producción.
y también ella va a agregar a estos elementos una connotación femenina, para destacar, bueno, el papel de las mujeres en la época moderna. Algo interesante es que, bueno, ella para representar al mestizaje va a hacer uso de los neumáticos como un emblema de la movilidad, ¿sí? Bueno, el mestizaje que se genera a través, obviamente, del movimiento, y bueno, el caucho en una rueda, en un neumático, viene a representar para el artista la mezcla de culturas. Esto ahora lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, porque ahora les quiero mostrar estas imágenes que son de una exhibición que ella realizó en México, específicamente en el Museo de San Luis de Potosí, en el 2016, que se denominó sombras nómadas. Podemos ver el uso de la rueda, del neumático, que fíjense se encuentran trabajadas con pinturas. Las pinturas pueden ser doradas o plateadas en ciertos casos. Fíjense que esa pintura genera un contraste, generando un preciosismo con el negro del neumático. Ella lo que va a hacer es, para generar estos diseños, va a desbastar la goma con una gubia, ¿sí? Va a tallar para que, bueno, aparezcan estos diseños, ¿no? Y además, dentro de ese hueco que va generando, utiliza estas pinturas que les comentaba recién, que pueden ser doradas o plateadas, para también, bueno, simular que adentro de esa rueda podemos encontrar algún tipo de material brilloso o precioso, como podría ser el oro o la plata, ¿no? También, bueno, estos patrones, estos dibujos, están relacionados con dibujos prehispánicos, ¿sí? Típicos de, bueno, vasijas y distintos elementos prehispánicos. Ella utiliza específicamente la iconografía azteca y maya, hace un juego directo fíjense, entre el pasado y el presente, ¿no? Con este elemento sumamente cotidiano y de la contemporaneidad. Ella trae, bueno, estas imágenes típicas prehispánicas, de diseños prehispánicos. Acá podemos ver otras llantas con diseños de flores también. ¿Sí? La idea de la huella, que, bueno, va a generar un patrón que podemos pensarlo también dentro de la disciplina del grabado, porque ella, bueno, usa gubias, genera estas incisiones, estos grabados que va haciendo en la rueda, como si estuviese utilizando la llanta como una matriz podríamos pensar de la técnica de la silografía. No sé si la conocen, bueno, pero es una técnica del grabado, que se genera una matriz en madera por lo general, también se utilizan otros materiales, que, bueno, eso luego se estampa, queda grabado, bueno, ese diseño queda estampado. Bien, Betsabé nos invita a pensar también en esta rueda, ¿sí? Como, bueno, una rueda que lo que va a hacer es atropellar todo lo que tiene adelante, ¿no? Bueno, pensemos en las características de una rueda, o para qué se utiliza. Se utiliza para movernos, para la industria automotriz, en los autos, ¿sí? En los medios de transporte, pero bueno, la rueda, ¿qué hace? Todo lo que se encuentra por delante, de algún modo, se lo lleva puesto, podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, ella habla de pensar esta rueda como un elemento del atropello. También trae la idea de una sociedad contemporánea del aplastar, ¿sí? De hecho, ella va a relacionar a la rueda con la migración directamente, porque, bueno, va a ser un problema muy típico
de los mexicanos, ¿no? Fíjense, acá les voy mostrando imágenes de otra exhibición que también llevó a cabo en México. Bien, y también, bueno, esta migración que los mexicanos realizan hacia los Estados Unidos, y bueno, también pensar a los Estados Unidos como un país donde el auto y la autopista van a ser sumamente propios de su cultura, ¿no? Estas instalaciones que ella arma, fíjense que acá ella está utilizando, no utiliza un material acrílico de brillo como bueno, el plateado o el dorado, sino que acá está usando luz. Estos diseños se transforman en luz, ¿sí? Generando bueno, sombras, luces y sombras, obviamente, y además expandiendo esa iluminación, ¿no? Hacia los costados, juega también con el color de la luz, y estas instalaciones vienen a conmemorar, ¿sí? Hablando de la migración, el destino de estos migrantes. Ella habla de una conmemoración hacia ellos, y también este trabajo bueno, del pasado, de utilizar este pasado prehispánico en los diseños. También ella habla de que intenta generar en el espectador conciencia y memoria, ¿no? Bien, estas son imágenes de una exhibición que se realizó en París en el 2022, donde ella presentó esta obra al aire libre, a modo bueno, de monumento histórico, podríamos pensar. Sí, monumento público, mejor dicho, ¿no? Donde aparece el símbolo del Ouroboros, que va a ser, bueno, esta serpiente, a veces se representa como una serpiente, a veces como un dragón, que se va a comer su propia cola, ¿sí? Siguiendo, bueno, un patrón cíclico, que fíjense también que ella lo utiliza dando la vuelta a lo redondo, ¿sí? Que propone los límites de la superficie y del elemento en sí de la llanta, ¿no? También ahí, desde el material mismo, hay una idea de continuidad, que es lo que propone este diseño que ella utiliza. Bien, ¿qué va a representar el Ouroboros? ¿Sí? Ouro significa, ya se los comento, viene del griego, y ouro significa cola. Perdón, tengo mucha información en la cabeza, y boros, comer, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se entiende por qué esta serpiente o este dragón se come su propia cola. ¿Y qué simboliza? Bueno, viene a simbolizar la eternidad, el ciclo de la vida, la renovación, la continuidad, ¿sí? Y de hecho se ha utilizado en diversas culturas, eso es lo más llamativo de todo. Y acá quiero que veamos estas imágenes de una obra que ella va a presentar en el 2014 en una bienal en La Habana, donde podemos ver estas llantas que estamparon, que en algún momento bueno, el artista las hizo rodar, estampando y generando todo ese diseño en estas hojas que vemos, bueno, como si fuesen tiras, ¿sí? Colgadas. Lo que realizó Betsabé también fue una performance donde estas llantas las hizo rodar por toda la ciudad para estampar y dejar esa imagen grabada, bueno, por toda la superficie, por todo el piso. Bueno, ella habla de dejar la marca, ¿no? Recordando la omnipresencia de las culturas ancestrales en lo cotidiano, ¿sí? De hecho, bueno, por eso lleva a cabo esta acción performática. Bien, vamos a dejar a un lado, bueno,
las obras que ella ha presentado en otras exhibiciones, y nos vamos a meter ahora con las obras que aparecen en El Dorado. Una de ellas se llama Atropellando el maíz, es una obra que realizó en el 2014, acá la podemos ver en esta imagen. Son cuadrados, ¿sí?, hechos en caucho, cuadrados tomados de llantas con, bueno, estas ranuras, que dentro de cada ranura encontramos granos de maíz. Bueno, acá hay una mezcla industrial y una mezcla con un elemento natural, ¿sí? El maíz se ve incrustado, atropellado, ¿no?, grabado en esas huellas, y también podemos pensarlo como un elemento decorativo, parecen como canutillos que vienen, bueno, a darle luz a ese negro que presenta el material. Ella en varias oportunidades escribe poemas que acompañan a las obras. Yo quiero leerles un poema que ella diseñó para esta obra, que es muy interesante, les voy a leer un fragmento, y que dice lo siguiente: colonizaciones que se atropellan unas a otras, mitos ancestrales bajo el yugo de la ganancia contra los procesos artificiales que pasan incrustándose violentamente dentro de los mitos de la tierra, de las leyendas de origen, del hombre del maíz, del pájaro que abrió el escondite del grano generoso del Dios, que lo encontró detrás de las montañas, del gran descubrimiento del hombre americano, bajo el orden de la velocidad y la ganancia, esa que pasa atropellando al hombre y sobre todo al hombre por la velocidad de un mercado ciego e individualista. Bien, tenemos por un lado esta obra, Atropellando el maíz, y la acompaña otra donde, bueno, podemos observar los elementos que ya estuvimos mencionando, estas llantas intervenidas con, bueno, estos diseños prehispánicos. Esta otra obra se llama Guerreros en cautiverio, de hecho son diseños de guerreros que están atrapados dentro, bueno, de esa circunferencia que tiene la llanta. Y bueno, también vuelve a aparecer esta textura de la gubia, el dorado, que se ve en esa talla, ¿sí?, que ella, bueno, va a agregar con pintura acrílica. Y acá podemos ver, acá les muestro la imagen de cómo, bueno, está montada la obra acá en Fundación Proa, ¿no? Como las dos participan del mismo, bueno, concepto y de la misma idea que propone Betsabe, que es todo lo que ya estuvimos charlando previamente. Bien, ahora vamos a pasar a nuestro segundo material protagonista, que va a ser el cacao. Bien, el cacao, el grano del cacao, se obtiene, es una semilla que va a ser la semilla fermentada y secada del obroma cacao, que así se llama el árbol de donde se extraen las mismas. De allí se extraen los sólidos del cacao y también la manteca. Obviamente, bueno, estos granos son la base de el chocolate, ¿sí? Bien, nativo de las regiones tropicales y subtropicales de América del Sur, el árbol del cacao necesita de humedad y de calor, es de hoja perenne y siempre se encuentra en floración, crece entre 5 y 10 metros de altura. Las semillas se extraen, esto es interesante, bueno, la cosecha inicia cuando la mazorca está madura, ¿no? Y la recolección del cacao se lleva a cabo durante todo el año, y las semillas se extraen y se colocan sobre una base de hojas de plátano. Y ahí es donde, bueno, se inicia todo este proceso de fermentación que dura entre 3 y 7 días. Acá tienen dos imágenes para, bueno, darse cuenta cómo es la forma, esta semilla. Y acá vamos a ver distintas imágenes, y yo voy a charlar un poco o contarles a ustedes sobre, bueno, para qué se utilizaba o cómo utilizaban al cacao las culturas prehispánicas, ¿sí? Primero, las culturas prehispánicas han utilizado el cacao como una moneda de intercambio. También han utilizado la obsidiana, que es roca volcánica,
con piezas de cobre. Pero bueno, las semillas de cacao fueron monedas de intercambio que se han utilizado en la época prehispánica. De hecho, esta semilla siguió siendo moneda de intercambio hasta el siglo XIX. De hecho, los europeos le pagaban a los indígenas con monedas de cacao sus horas de trabajo. También acá en América se utilizó el cacao como bebida ritual, era una bebida amarga que se tomaban en distintas ceremonias, en agradecimiento a los dioses. Pero ¿qué sucede cuando los europeos conocen estas semillas? Bueno, las van a dar a conocer en su territorio, en Europa, y las van a transformar en el chocolate que conocemos hoy en día, que va a ser esa mezcla del cacao con leche, crema y azúcar. Fíjense, acá tenemos una imagen, una pintura europea que muestra cómo, bueno, la gente consumía este material. Y ahora quiero que hagamos un breve ejercicio también, ¿sí? Una breve dinámica, y pensemos en las asociaciones que podemos establecer a partir de este material. ¿Qué asociaciones? Bueno, esto mismo que aparece en la pregunta. Quiero que ustedes, bueno, piensen en las características del chocolate. Estamos hablando del chocolate ya transformado, ¿no? El chocolate europeo que conocemos nosotros como, y nosotras como golosina. ¿Qué sucede? Bueno, yo voy a ir tirando distintas palabritas que nos pueden ir ayudando. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con el color? ¿Sí? Este color amarronado. Bueno, ¿qué evoca ese color? ¿Qué sucede, ¿sí?, con su condición? Si se encuentra líquido, sólido. Es un material que puede adquirir muchísimas formas, es un material muy maleable, el cacao, bueno, el chocolate, ¿sí? De hecho, bueno, lo han visto en forma de huevo, en forma de conejito, ¿sí? Bien, bueno, es un alimento que nos produce placer. Bueno, yo voy agregando todas estas palabritas para que ustedes también puedan ir también pensando en otro tipo de ideas que aparecen a partir del cacao. Es un alimento dulce, bueno, en algunas oportunidades puede ser un poco más amargo. De hecho, cuanto más concentración de cacao tiene, más amargo es rico al paladar, apela al gusto, el cacao, este material, ¿sí? Bueno, también aparece la historia, que es esto que estuvimos comentando previamente, y la historia, bueno, la historia europea, podríamos decir, y la historia americana, que va a ser, bueno, esta transformación que sufre el material y, bueno, cómo se utilizaba por los pueblos prehispánicos. Bien, ¿alguien quiere comentar alguna idea que aparezca a partir de estas palabritas que, bueno, son disparadores para pensar este material? Como, bueno, material artístico, ¿sí? Porque Eli, ahora en el chat sí. estuvieron mencionando algunas ideas que bastante Bien, interesantes. a Estela ver. dice, un rico chocolate bien caliente para pasar el frío frente a la chimenea, así que ya ahí se hizo toda la escenografía. Por acá, bueno, también hablaban del aroma, ¿no? Esto como de apelar a los distintos sentidos, no solamente al gusto, sino también al olfato y obviamente a lo visual también. La Ujú. asociación con momentos vividos, por acá dice Adriana, pero también Nancy dice celebración, o sea, momentos de festejo, o momentos de unión, amor, calor, placer, bueno, como memoria emotiva de la niñez, dice por acá Sonia, así que bueno, en general como que son asociaciones positivas, ¿no? Las que nos sugiere el chocolate.
Tenés el micrófono apagado. Ay, perdón, gracias por avisarme. Bien, habiendo comentado todo lo que comentabas recién, vamos a presentar a Santiago Montoya, un artista sumamente joven de Colombia, que nace en Bogotá en 1974, y que a partir del 2007 él se va a interesar por un tema muy puntual que va a tener que ver con el valor. De hecho, en esta época, en este año, en el 2007, él va a trabajar obras con billetes. Fíjense en el fondo, él aparece en primer plano, pero en el fondo podemos ver una obra trabajada con billetes de distintos países. Él va a trabajar con el dinero, que va a ser un material simbólico que a él le va a interesar, porque bueno, va a ser un material simbólico de intercambio que, bueno, tanto mueve al mundo, ¿no? Y también él, en esta estética pop que alcanza con estos trabajos, va a incorporar piedras preciosas para, bueno, traer ideas que van a explorar esta noción de valor que a él tanto le va a interesar durante toda su producción. Bien, vamos directamente a las obras que aparecen en El Dorado, de Santiago Montoya, que son dos esculturas hechas en chocolate. Acá tenemos la primera, una pirámide que está por dentro hecha de chocolate y por fuera trabajada o envuelta, mejor dicho, con lámina de oro. Fíjense que el plato que sostiene a la obra son bateas que se usan para extraer el oro de, bueno, de los ríos, de donde se extraen las pepitas de oro. Podemos pensar en el río Cauca. De hecho, bueno, al río Cauca lo trae un artista que participa de la exhibición del Dorado, que se llama Carolina Caicedo, que también es de Colombia. Y es interesante, bueno, cómo aparece este plato, que es el sostén de esta pirámide de chocolate. Luego tenemos a la Bachué, que ¿quién es Bachué? Ahora lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, es una diosa muisca. El artista trabaja en esta escultura, la representación de Bachué, saliendo del agua, de la laguna. Ahora se los voy a comentar un poquito más adelante, se los voy a detallar, voy a contar sobre el mito de Bachué. Fíjense que también surge de esta batea, y la punta también está recubierta de papel, ¿sí?, de oro. Uy, nos quedó, bueno, a veces suceden estos pequeños problemas. Me quedó la imagen atrás de la Bachué, de la tercera obra que aparece acá en Fundación Proa, que son unos tisquitos, unas monedas que están hechas de mármol. Bueno, acá, perdón, no lo puedo solucionar ahora, pero fíjense que acá se ve un pequeño detalle. Son unas monedas que forman, es una obra de pared que se llama Ruido Blanco, y conforman estas monedas una composición triangular. Cada una de estas monedas están hechas de mármol y están talladas, y dentro de esas tallas están recubiertas con chocolate. Los diseños de cada una de estas monedas representan los distintos ríos del Amazonas, de la cuenca del Amazonas, que es el lugar autóctono de donde, bueno, se encontró esta materia prima por primera vez. Y bueno, los diseños de estos ríos se han tomado de la imagen satelital de toda la cuenca del Amazonas. Bien, y esta forma de moneda vuelve a traer esta idea de valor, ¿no?, de, bueno, elemento de intercambio. Y algo que también les quiero comentar, que es por eso, es una de las razones no es la principal, pero bueno, es una de las razones por la cual el artista decide utilizar a la materia prima del cacao, y tiene que ver con, bueno, vuelve a aparecer esta noción del valor, con que, bueno, estas semillas se utilizaban como moneda de intercambio. Y en la obra de pared, con este formato triangular, que bueno, disculpen, están pudiendo ver un pedacito muy chiquitito, después les vamos a mandar información extra para que la puedan ver bien. También hay una mezcla de elementos, un elemento muy
importante de la historia del arte, que va a ser el mármol, ¿sí? Y bueno, autóctono de Europa, mezclado con el chocolate, que viene a traer, bueno, esta materia prima autóctona de América. Acá quiero que vean otras obras donde él ha trabajado estas esculturas con chocolate, recubiertas de lámina de oro. Tenemos distintos medios de transporte, también aparece el transporte. Este hipopótamo, que bueno, se habla de que bueno, viene a traer una historia de que lo tiene como protagonista a Pablo Escobar, ¿sí? Se dice que él, bueno, era muy fanático de los hipopótamos y manda a traer hipopótamos a Colombia, y bueno, se empiezan a reproducir y afectan a todo el ecosistema natural de alrededor. Bueno, aparece el burro, distintos animales, la pelota. Eh, Bien, pero quiero concentrarme en esta pieza que volvemos, ¿sí? A esta escultura de la diosa Bachué. Que ¿quién era la diosa Bachué? ¿Sí? La diosa Bachué era una diosa prehispánica del pueblo muisca. De hecho ellos la van a considerar la madre primigenia de este pueblo, y cuenta el mito que ella nace de una laguna sagrada que se denomina actualmente, es un lugar muy visitado, sí, muy turístico en Colombia, que se llama la laguna de Iguaque. De ella, bueno, ella sale con su hijo y cumple su misión de, bueno, poblar toda la zona, y luego se vuelve a ocultar en la laguna y se transforma en una serpiente. De hecho, se dice que a partir de, bueno, la creación del pueblo muisca, los muiscas, no sé si lo mencioné, van a ser una comunidad que se va a asentar en lo que hoy es la actual Colombia, y va a ser muy mencionada dentro del mito del Dorado. Eh, Bien, esta diosa, bueno, viene a representar esta madre que genera el nacimiento de toda esta población. Y bueno, a partir de este mito, los muiscas empiezan a considerar a todas las lagunas de alrededor de su territorio como sagradas, ¿sí? Bien, y hay una relación directa de la obra de Montoya hecha en chocolate con la obra de Rómulo Rosso, que es un artista de, bueno, de fines del siglo XIX, artista colombiano que va a viajar a Europa, va a formarse en las grandes academias y va a ser considerado el primer líder de la vanguardia colombiana. ¿Él qué va a hacer? Va a realizar una escultura tallada, ¿sí?, en piedra de la diosa Bachué. Es de ahí de donde, bueno, Santiago Montoya trae, bueno, esta cita directa a la historia del arte y a la historia de la vanguardia en su país. De hecho, bueno, Rómulo Rosso va a ser sumamente importante en Colombia, porque a partir de esta mezcla que él intenta trabajar en sus obras, ¿no? Trayendo, bueno, esta estética prehispánica, mezclándola con, bueno, elementos ornamentales propios de Europa. Bueno, a partir de sus obras aparece un grupo de intelectuales que se van a denominar los Bachué, y que van a trabajar no solo volviendo a lo indígena, sino que, bueno, querían crear un arte colombiano, criollo, y bueno, trayendo también el legado que dejó la conquista. Acá podemos ver nuevamente la obra de Santiago Montoya, que le rinde, bueno, homenaje a Rómulo Rosso. Bien, y ahora quiero que veamos este pequeño video donde lo van a poder ver a Santiago trabajar y realizar sus obras, que son las que están presentes acá en Hola, Proa. soy Santiago Montoya, soy un artista colombiano, resido en la ciudad
teníamos que escucharlo al apagar tu audio no se escucha nada. Resido en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, hace 10 años. Trabajo el concepto de valor fácilmente hace unos 15 años. Ha sido un tema de investigación para mí que es muy apasionante, especialmente desde el encuentro de los dos mundos entre Europa y América. Trabajo entre todos estos temas el cacao por varias razones. Una es que mi familia cultiva cacao en la zona cafetera en Colombia, en la región del Quindío, hace más de 20 años y lógicamente pues es algo de lo que he aprendido mucho y a raíz de esto también me puse a investigar. Y lo que te llama la atención es que muy pocos sabemos que el cacao era utilizado por las culturas precolombinas, especialmente en Mesoamérica, para hacer compras, ventas, para hacer transacciones económicas, al igual que lo hacían con textiles. Y también que, pues, como muchos sabemos, era considerada la bebida de los dioses, ¿no? Theobroma, pues, que quiere decir bebida de los dioses, que es el nombre científico del cacao. El origen del cacao pues viene precisamente de la cuenca amazónica y tiene una historia muy apasionante porque en el momento en que llega el azúcar y se funde con el cacao, pues se convierte primero que nada en una bebida que pues se disfrutaba en los cafés europeos y después se fue llevando a todas partes del mundo. Y hoy en día tiene un gran valor, pero un valor muy distinto al que tuvo para las culturas en ese entonces. Entonces, todo conectado entre el oro, el chocolate, lo sagrado y... Bueno, vamos a dejar ahí, después se los vamos a mandar este video para que lo puedan ver completo. Igual se encuentra en Proa TV, por si lo quieren ver desde la página de Proa. La cochinilla. Bien, vamos a pasar a la cochinilla y vamos a ir terminando con este encuentro. Vamos a empezar con este tercer bloque que lo protagoniza la cochinilla. Bien, les voy a poner este video de fondo para que puedan observar a los nopales. La cochinilla va a ser un insecto que se va a alimentar de las hojas de los nopales, un insecto autóctono de México. Y que cuando, bueno, este insecto, que son como una especie de garrapatitas, muere y se seca, se extrae del mismo, moliéndolo, un tinte muy, muy llamativo que va a tener un color rojizo, ¿sí? Bien. En la época prehispánica este elemento se utilizó para teñir telas, plumas, cerámica, se usaba para las tintas de los códices, y en 1530 el emperador Carlos V va a pedirle a Cortés que investigue sobre esta tintura, bueno, que ellos descubren, y la van a llamar, bueno, la grana de cochinilla. De hecho, bueno, los prehispánicos la denominaban nochestli, que significa sangre de tuna. La grana de cochinilla, por más de 300 años, va a ser uno de los mayores productos que se van a exportar a Europa, más importantes, ¿no?, del México colonial, después de la plata. Además de utilizarse, bueno, en Europa para teñir ropajes de reyes y de la iglesia, también se ha encontrado este tinte en paletas de grandes pintores como Rembrandt y como ha sido Van Gogh también, bueno, y de muchos otros tantos también. Actualmente este material se utiliza para la industria de la industria alimenticia y la cosmética también. Acá podemos ver, bueno, cómo van sacando del nopal estos bichitos. Vamos a ahora a concentrarnos en la obra de Tania Candiani, que es una artista mexicana que nace en 1974 y que tiene una obra interdisciplinaria, una obra muy interesante donde aparecen obras sonoras, instalaciones, performance, y que ha expuesto en grandes museos, y de hecho ella ha sido
representante de la Bienal de Venecia, representante de México, ¿sí? Y toda su obra va a estar, toda la línea de su obra va a estar atravesada por la investigación y por el proceso. Eso es lo que a ella le interesa. Nos vamos a centrar en un proyecto puntual que ella denominó Cromática, que realiza en el 2015, y que es un proyecto que se compone de una serie de varias obras, donde va a aparecer la idea de sinestesia para establecer distintas relaciones sensoriales y asociaciones sensoriales con los distintos materiales que va a utilizar en todas las piezas presentes. Acá yo ahora les voy a ir mostrando estas imágenes de las obras de Cromática. Cromática va a rescatar a la tradición y a la preservación de la memoria. Esto lo dice la misma artista. Por eso Tania va a utilizar técnicas de la artesanía ancestral, como los textiles y como la cerámica. Y la base conceptual de este proyecto va a estar dividida en tres colores. En tres colores que vienen a representar a los tres reinos naturales. Tenemos el animal, donde va a trabajar obras con el rojo de la grana, que va a extraer de la grana de la cochinilla; el vegetal, que va a utilizar el azul de añil, que es un azul que se extrae de una planta; y el mineral, donde va a utilizar el amarillo, que ella va a extraer de distintos minerales, ¿no? Acá podemos ver algunas imágenes de las obras de Cromática. Acá tenemos estas ocarinas amarillas, que son como unas flautas, están afinadas en distintos tonos, ¿sí? Los telares también, estos hilos que están teñidos con azul de añil, y nos vamos a focalizar en la parte del rojo, ¿no? Que es, bueno, esta parte del proyecto donde aparece la obra que tenemos presente aquí en proa. En esta parte del proyecto nos vamos a encontrar con 4 obras. La primera va a ser La Molienda, que va a ser un video de una performance que se llevó a cabo, donde se podían ver a un grupo de mujeres que van moliendo la grana, estos bichitos secos los van moliendo con, bueno, estos objetos de piedra, los van picando, ¿sí? En estos, son matetes, ¿sí? Y van dejando el pigmento como registro de esa acción. Después les vamos a mandar el video, que está muy interesante, de cómo estas trabajadoras van picando la cochinilla, obteniendo el tinte rojo. El sonido es protagónico, el sonido del picar, es sumamente impactante en el video. Y ella evoca en este procedimiento, en este hacer, ¿no? Primero que trae, un proceso artesanal, que va a traer una práctica ancestral, y evoca el intercambio comercial que se generó de esta materia prima, y cómo eso generó la explotación de los recursos naturales, ¿no?, del territorio americano. Bien, tenemos esta otra obra que se llama Nochetzli, que es el nombre que le dieron los pueblos originarios a la cochinilla, que quería decir sangre de tuna, donde podemos ver distintas pencas del nopal que están infestadas llenas de cochinilla. Son 800 pecas de nopal, y ella en esta obra viene a traer los usos de este material en la época prehispánica, que ya los mencionamos. Usaba para teñir textiles, para dibujos, para el papel, para las inscripciones en el papel amate también. Y acá tenemos esta otra obra que se llama Cerca del Rojo, que son unos bordados que hablan
sobre el color rojo. Esos bordados, esos hilos están teñidos con la grana de cochinilla, y algo similar es lo que sucede en la obra que está presente en proa, que se llama Beneficios de la grana de cochinilla, donde podemos ver bordados con distintas ilustraciones y distintas inscripciones. Esos bordados están hechos en punto cruz y el hilo está teñido con cochinilla, por eso tienen este color rojizo. Estos bordados ellos fueron tomados de un libro, de un estudio muy importante que se realizó en 1777, que realizó José Antonio Alzate y Ramírez, que se denominó Memoria sobre la naturaleza, cultivo y beneficios de la grana. Fue uno de los estudios más importantes que se realizó como ensayo sobre la cochinilla. De hecho, fue pedido por el virrey Antonio María de Bucareli, y fue uno de los primeros manuscritos que se elaboró híbridamente entre las costumbres prehispánicas en conjunto con la cultura europea. De hecho, estas investigaciones eran impulsadas por el rey Carlos III, que él era una persona que promovió la investigación científica para los beneficios de la economía de la Nueva España. Y a partir de este estudio que realizó José Antonio de Alzate, se sistematizó la propagación y el nacimiento y el incremento y la fijación de este insecto dentro del nopal, y se diferenció a la cochinilla fina de la cochinilla silvestre, que la cochinilla fina y la hembra puntualmente es la que va a generar o va a dar este tinte rojizo. Bien, acá podemos ver más imágenes de los diseños, del proceso de cómo se extrae y cómo se obtiene la grana de cochinilla, la obra del artista. Ahí se puede ver. Perdón Sí. que te interrumpa, pero mira, acá tomo una pregunta en el chat. Isabel Pañi pregunta quién bordó las ilustraciones, que entiendo que no lo hizo la propia artista. No, las bordó una señora que se llama María Santiago, una bordadora profesional que la artista contrata para realizar estos diseños. ¿Alguna pregunta más en el chat? Bien, voy a reproducir un pequeño video donde la podemos ver a Tania en una exhibición. Soy Tania Candiani, artista, y estamos en mi exposición Como el trazo su sonido en el MUAC. En la exposición tenemos una revisión de piezas de aproximadamente 10 años atrás, junto con piezas de producción nueva. Junto con las curadoras, Virginia Roy y Jessica Berlanga, elaboramos una conversación entre todas estas piezas para ir guiando al espectador a través de los distintos medios y los lenguajes que utilizo en mi trabajo. Para mí es muy emocionante entender cómo platican entre ellas las piezas, porque ninguna de estas piezas habían estado todas juntas en un mismo sitio. Van mostrándose y mostrándome también a mí los puntos en común y los lugares en donde después se los enviamos para que lo puedan ver completo. De hecho, ya estamos pasados de la hora y vamos a ir terminando con este encuentro donde fuimos desarrollando
y conociendo estas materias primas un poquito más en profundidad, sus historias, cómo aparecen en las obras de estos artistas, y bueno, cómo ellos las eligen con una intención puntual, pero como bueno, toda esta historia que hay por detrás del material también sale a flote, ¿no? Y la podemos relacionar con todas estas impresiones que vamos teniendo del producto final, que es lo que presentan como pieza, ¿no? Como obra artística. Bien, les queremos agradecer por habernos acompañado durante todo este tiempo y por haberme escuchado y por haber participado también de las dinámicas. Si tienen alguna pregunta la pueden realizar ahora, si no, también si se quedan con dudas nos pueden escribir. De hecho, bueno, nosotros vamos a mandar un material complementario para que puedan ahondar un poquito más en alguno de los temas que a veces se tocan de manera un poquito más superficial, pero es porque tenemos que adaptarnos al tiempo. Ahí te puedo preguntar, Sí, quizás entendí mal, cuando comenzaste lo de la cochinilla, dijiste que a Carlos V le interesó mucho y que le pidió a Cortés que sí, investigue sobre la cochinilla. Y luego recién cuando hablabas del libro, Memoria sobre la naturaleza, nombraste a Carlos III, me pareció. Entonces, claro. Claro, porque Carlos III es quien va a impulsar todas estas investigaciones científicas, que bueno, una de ellas también va a tener que ver con este libro y con esta investigación puntual de la cochinilla, pero puntualmente quien mandó a escribir estas memorias de la naturaleza y el cultivo y el beneficio de la grana, fue el virrey Antonio María de Bucareli. Sí. Él fue el que puntualmente le pidió a José Antonio Alzate que escribiera y que llevara a cabo, bueno, toda esta investigación y que después, bueno, se publicara en un libro, ¿no? Sí, creo gracias. que también la confusión tiene que ver con que Carlos V Sí. es como otra línea sucesoria y es anterior a Carlos III. O sea que ahí es como... No, pero bueno, pero yo Porque acá hablo Carlos- del rey. Claro, pero Carlos III es del siglo XVIII, 1700. Sí. El libro es de 1777, algo así, ¿no? Ujú. Y Carlos V es del siglo XVI, 1500. Claro, Carlos III. Entonces ahí es como uno pensaría que el 3 viene después del 5, pero porque son líneas distintas monárquicas, que no soy especialista, pero hasta ahí. Está bien, gracias. No, ¿Este de libro está nada. reeditado Está muy bien. o hay cosas de aquella época? ¿Cómo? ¿El libro lo han reeditado o hay piezas de aquella época? No, son piezas ella se basó en el libro original de aquella época. Sí, yo igual desconozco si se reeditó. Puede Ok. ser. Pero ella fue al archivo original. Bueno, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, les agradecemos nuevamente les agradezco por haber participado, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Chao, gracias a ustedes. Adiós. Chao, gracias, hasta la próxima. Muchas gracias, muy interesante. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Chao. Muchísimas gracias también. Gracias. Chao, gracias a ustedes por participar. Chao, hasta luego, gracias. Gracias. Chao.